Seguramente Rubén Rodríguez. Además se calienta el Chivas Cruz Azul. Y vemos la 20-11 y por qué no le gusta al Piojo Herrera. Además arrancó la jornada 2. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es La Última Palabra. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros y arrancamos con nuestra pregunta encuesta en Twitter y en las redes sociales. Se fue Juan Carlos Osorio, ¿no continuará como director técnico de la selección mexicana de fútbol? Y nuestra producción siempre suavecita en este viernes pregunta: ¿es lo mejor que se vaya Juan Carlos Osorio para el tricolor? Participen en las redes sociales y aquí lo comentamos con ustedes. Señor Alejandro Blanco Ábalos, ¿cómo estás? Buenas noches, Óscar Guzmán Jauregui. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Sí es lo mejor. Sí es lo mejor que le pudo haber pasado al fútbol mexicano. De plano. Sí. Tardó 3 años casi, ¿no? Bueno, sí, pero ya estaba encarrerado. Lo respetaron, llegó al Mundial. Empezó muy bien el Mundial. Hizo creer que se podía llegar a cosas importantes o ilusionar a varios por el triunfo frente a Alemania, pero terminó siendo exactamente lo mismo. Y peor si se le agrega que lo que hemos mencionado, Juan Carlos Osorio no ganó absolutamente nada con la selección mexicana, a pesar de que me venden este porcentaje de efectividad, uno de los más altos que ha tenido técnicos de la selección mexicana. Yo creo que es lo mejor que le pudo haber pasado, pero sobre todo porque no se tenía de manera oficial la salida de Osorio. Ya se hizo de manera oficial que se empiece a trabajar en el nuevo proyecto. El único técnico que afrontó 4 torneos, 1, 2, 3, 4, y no ganó ni uno. Señor Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Sombra? Hola, Óscar, gusto saludarte a todos ahí en casa, aquí en la mesa. Yo creo que fue lo mejor para ambas partes. Para el fútbol mexicano, por lo que ustedes dicen, y también para él. Estaba desgastado, la imagen estaba ya sumamente golpeada. Creo que había un hartazgo por parte del técnico colombiano. Las estructuras del fútbol mexicano no le agradaban y bueno, pues mejor prefirió hacerse un lado. Entonces, para las dos partes creo que fue lo mejor. Va a ser interesante el análisis de... Va a estar bueno. Esta última palabra, señor bueno. Salim Chartuni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, don Óscar Guzmán? Check, un placer saludarte a ti, por supuesto, la gente en casa, todos en la mesa. Pues sí, ya la situación era incómoda. Creo que él, ante la situación de muchos de los que estábamos exponiendo nuestro punto de vista de este lado, no era de su agrado. Yo lo dije muchas veces, a mí el profe me cae muy bien, un par de veces platiqué con él, me parece un tipo preparado, cabal, honesto, muy aferrado a su metodología, pero no comparto yo su estilo de juego, como tal vez muchos otros. En una selección tiene que existir muchas situaciones, una de ellas es afinidad con la afición y por supuesto con los jugadores, y creo que el profe Osorio tenía esa afinidad con algunos jugadores, no con todos, creo yo, y después con la afición, que pues más allá de tenerla dividida, muchos no compramos la gran ilusión de le ganamos a Alemania. Pues sí, es un partido muy importante. El profe Osorio y su equipo le ganó a una selección campeón del mundo, campeón del mundo, y con esa referencia, pues sí creo que es lo más sano para todos, que no esté más el profe Osorio. Seguramente él estará mucho más tranquilo y buscará un horizonte distinto donde seguramente podrá tener igual o más éxito que el que tuvo en México. Sí, un hombre frontal, un director técnico muy estudioso y muy honesto. Dentro de su idea futbolística, creo que siempre la dejó muy en clara. Señor Gustavo Mendoza, hola. Pero ya no estará más con la selección mexicana. Saludos a todos en la mesa, a la gente en casa. Un placer saludarlos. Creo que la pregunta es si es lo mejor para la selección. Sí. Yo creo que también es lo mejor para Osorio. Era ya un tema muy desgastado, era un tema... ¿Tú de verdad lo crees? Sí, yo creo que estaba muy... O sea, era su primera experiencia en selección nacional. Yo creo que en México, como en tomó otros fama países, a nivel internacional con la selección mexicana. Yo creo que en México, fútbol, como en otros países, no solamente en México, se golpea sistemáticamente esa silla, independientemente de quién esté. Es y será. Y mucho tiene que ver, desde mi punto de vista, insisto siempre que hago una opinión y la vuelvo a resaltar, es mi punto de vista, no pretendo que sea la verdad absoluta, es mi opinión. Mucho tiene que ver con quién lo tenga que criticar, si es afín, si no es afín.
si es amigo o no es amigo, si se lleva bien, se lleva mal, si le cae bien, si le cae mal. Lamentablemente en México muchas veces perdemos el sentido periodístico de analizar las cosas frías, de cómo son, y caemos mucho en si me cae bien, si me cae mal, si es mi amigo, si no es mi amigo, si debería estar mi amigo, si no debería estar mi... ¿Me explico? Me parece que la a gente veces ni lo conocía, me parece que personalmente, o sea, no creo que haya sido su amigo, ¿no? Por eso creo que la crítica en su mayoría estaba en contra de Juan Carlos Osorio. ¿Porque no era su amigo? No, porque no era afín a la manera de pensar de mucha gente, porque trabajaba diferente. Pero fíjate, Gus, porque era un tipo que veía las la cosas afición diferentes. venía, iba, la afición cuando le ganó a Alemania, ¿cómo hizo estaban? fiesta, cuando fue abuchado aquí en el Estadio Azteca. Cuando le Diferente, ganó o sea, a Alemania, ¿no? En 3 años cuando le ganó a Alemania. Sí. Yo creo que pero no cuando le hubo ganó a una Estados comunión con él, Unidos, o sea, Nunca cuando, hubo una cuando comunión. le meten el 7-0, Y la gente estaba no en se contra. volcó a favor de Osorio. No hubo nunca una comunión con el señor. Le Estoy de ganó a acuerdo. Honduras, le Ahora, ganó a Canadá, con todo después de respeto, mucho tiempo de no hacerlo de fíjate, visita. con todo Y la respeto, gente no se no era volcó. un tipo empático con la gente, no era un tipo que tenía clic ¿Sabes cuál fue el con la problema? afición como otros que técnicos. desde que antes que llegara, los golpes ya los tenía encima. ¿No? Al no ser un plan A, un plan B, antes de llegar a sentarse, ¿Qué les los parece, golpes ya Salim, los tenía. si vemos lo que nos preparó nuestra producción y continuamos en este análisis de la salida de Juan Carlos Osorio? Si tú dices... Creemos mucho en las funciones por posición y trataremos que eso se vea en la cancha. Yo siempre hablo de oportunidades. Vamos a aprender más del fútbol mexicano, vamos a mejorar también nosotros en todos los aspectos y vamos a tratar de convencer a toda esa gran afición. En ese orden de ideas, para poder ganar, para nosotros lo principal es jugar bien. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Lo de hoy fue una vergüenza, un accidente del fútbol. No me corresponde arrepentirme, pero sí haber aprendido de esa situación. La confianza la vamos retomando poco a poco. Claramente, y mirándolo a sus ojos, le puedo decir que no hacemos tratos clandestinos con nadie. Hay que dar ese próximo paso y la divina providencia nos dio esta gran oportunidad y vamos a hacer hasta lo imposible. Tenemos la gran posibilidad de dignamente representar al fútbol mexicano, al fútbol de la CONCACAF. Yo aquí no le quiero causar un paro cardíaco a ninguno. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. La desgracia o la tristeza de uno es la oportunidad del otro. Y si quieren un culpable, ese soy yo. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Es urgente porque hay que tener un técnico, por supuesto, pero es más importante que urgente. Entonces, nos tomaremos el tiempo, o sea, sin prisas, pero siempre pensando que es una decisión muy importante. Todo a pulmón, todo a pulmón. Y este es el comunicado oficial de la Federación Mexicana de Fútbol. Se descarta la renovación de Juan Carlos Osorio. Agradecemos la entrega y compromiso. Bueno, ciertamente siempre hubo entrega, siempre hubo compromiso y siempre hubo profesionalismo de este director técnico colombiano. Fíjate que después de ver ese video musical, creo que fue muy bien seleccionada la canción por la producción. Mejor canción no pudieron encontrar, por todo lo que dice la canción, por todo lo que representó Juan Carlos Osorio, que al final terminó en contradicciones, ¿no? La filosofía que pretendía la llevó a cabo durante, ¿qué fueron? Casi 51 partidos. Sí, no defendió su ideología, buena o mala, pero suya, al final. Por eso la canción viene ad hoc. Perfecto, sí, cae perfecto, ¿no? Porque creo que al final termina traicionando su ideología. Pero no se te hace
con todo respeto, una tontería comparar lo que hizo Osorio con una canción. Me parece que cae perfecto lo que... A ver, creo Maestro que, Miguel Ríos. creo que tampoco, Ríos, por favor. Digo, Maestro tampoco Ríos, fue el ¿cómo? mejor técnico, pero tampoco fue el peor técnico. No, sí, ¿no ganó nada? Ah, bueno, pero a ver. Creo que, No, espérame. creo que Es hubo que no momentos ganó y nada. a ver, hubo momentos... ¿Qué ganó? No, nada. Entonces, nada, pero... Perdón, valga la incongruencia. Dicen o decimos que es el técnico que mejores números le entregó a la selección nacional. Es que ahí están, eso sí es la ¿El efectividad. porcentaje? Valga la incongruencia, pero no ganó nada con la selección nacional. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un técnico luchador, tal vez de una metodología distinta, con un perfil un poco más agresivo con la gente del micrófono? ¿O prefieres un técnico que tenga la paciencia sublime que tuvo el profesor Osorio con todos nosotros, o por lo menos con un servidor, y que después no te entregue resultados imponentes o importantes? Entonces, ahí está la incongruencia. Ayer lo platicábamos, hoy de nueva cuenta. Aquí hay otro ejemplo. ¿Qué prefieres? Estadísticas, si le ganamos a Estados Unidos y Honduras, que yo siempre dije que esta eliminatoria, los rivales centroamericanos el nombre fueron del más juego endebles. se llama ganar, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, ¿Pero qué prefieres? por eso. Porque en las dos ganó, Alex. ¿Qué prefieres? No, ¿cómo ganó? ¿Qué prefieres? ¿Qué ganó México? ¿Qué prefieres? No, por eso, ¿qué ganó México? Bueno, ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué ganó México en Osorio? Barbón. ¿Qué prefieres? Ahí está el balance. ¿Qué prefieres? Lo bueno- ¿Que gane y que rompa récords o que gane torneo? La clasificación Que gane fácil. el torneo. Bueno, Yo la entonces, rotación no la Rompió pondría varias mal, ¿no? rachas, Gus. Esos muchos años que no se ganaba de visita Sí. en Canadá, En Estados en Unidos. Estados Unidos, en Honduras. Yo las rotaciones no lo pondría como malo. ¿Y qué fruto entregó? Bueno, al final de cuentas, las eliminatorias fueron casi perfectas, ¿no? Yo creo que, yo creo que No, lo a más ver. malo de Osorio fue Los que resultados en la eliminatoria, los partidos perdón. que tenía que ganar. La no los eliminatoria no te da ningún trofeo. ganó. Nada. No. Bueno, te da el trofeo, Mira, más el acceso a la Yo Copa del creo Mundo. que pero no te da ningún yo creo que trofeo. la eliminatoria, si No lo eres vemos campeón de fríamente, es el ganarle a Estados Unidos después de mucho tiempo y tal vez en Honduras. Pero Una de las calificar, peores versiones de Estados Unidos, pero ¿eh? calificar, creo Que que no fue el puede- Mundial. Creo que lo califican todos. Creo que lo peor de la era de Juan Carlos Osorio fue que los partidos que tenía que ganar no los ganó. Incluso fue exhibido y por momentos... No, yo creo que lo peor fue que se exhibido fue goleado, No, a Rubén. ver, Se espérame, fue o sea, humillado. a lo que voy- La a lo que peor voy- goleada a de lo un que voy- torneo a lo que oficial, voy es el que 0-7 contra Chile en la Copa América. A lo que voy es que lo exhibieron El 0-3 como técnico. contra Suecia, A la eso peor voy. goleada en 40 Ese. años en mundiales. Yo creo que peor que el 7-0 fue el perder contra Suecia. Porque eso te hubiera hecho diferente una Copa del Mundo. Sí, pero tampoco te garantiza que si México hace un buen partido contra Suecia... Pero sacas un punto, Salim, y evitas a Brasil. Ok, pero no te garantiza nada que Suiza iba a ser un rival más cómodo o menos complicado al tiempo de saber cómo es el desarrollo del fútbol del equipo del profesor. O sea, No, pero, Salim, entiendo perfecto la ¿Suiza se diferencia. quedó ahí? Sí, entiendo la diferencia abismal. Pero eso no te garantiza porque pensábamos, no, a Suecia después de lo de Alemania podemos ganar. El resultado fue adverso. Pero yo insisto, contra Suiza, yo no creo que el partido haya sido tan cómodo como la gente puede estar pensando. Sí entiendo que es una diferencia muy importante o abismal, cada quien nómbrela como quiera, entre Brasil y Suiza. Eso es una realidad. Pero tampoco te garantizaba que enfrentando ese camino hubieras tenido la posibilidad de pasarlo, porque Suiza también quería ganar. Y cuando ves el nombre y nombre de Suiza y de México, no está tan disparejo, ¿eh? En las pruebas más difíciles que tenía para demostrar Juan Carlos Osorio que como técnico estaba realmente capacitado para dar ese salto con la selección, no pudo. La última prueba fue Suecia y después fue Brasil. Pero Suecia fue la que todos recuerdan porque pudo contra haber... Brasil era Está bien. un poco complicado. Contra Suecia, Suecia. pudo haber cambiado la historia y además agrégale en ese partido que creo que fue otro de los fracasos de Juan Carlos Osorio y además fue la bandera durante todo el proceso de Osorio. No rotó. Fue la parte mental. Y tú lo sabes. Que la trabajaron, que llevaron a... Yo creo que más que la parte mental... No, bueno, ¿cómo Alex, se llama? A Alex, Ibarrondo, sí, yo creo que más que la trabajaron parte mental- con los mensajes y las playeras. Yo sabes La cómo- parte mental no la vi contra Suecia. Pero sabes qué? Que yo no creo que fue la parte mental. Yo creo que ahí sí fue lo que decía Oscar y es traicionó su propio estilo. No rotó. El equipo cuando esperaba que rotara, que hiciera cambios, no lo hizo y ahí se le cae el equipo. Entonces creo que ahí es cuando traicionas tu estilo, te esperas un resultado como eso. Y además creo que mucho también tiene que ver el funcionamiento colectivo. Al equipo le inyectaron de todo y el equipo no le funcionó como él quería. Eso también hay que mencionarlo. Pero creo que ahí es el punto de quiebra. Si él hubiera hecho un punto contra Suecia, tal vez el camino hubiera sido diferente. Y hoy estaríamos hablando de intentar Pero renovarle. fue el peor partido. Sí. Fue de los peores partidos. Yo creo que fue el peor partido de la era Juan Carlos Osorio por lo que representó, independientemente del 7-0.
Para Sí. mí el partido contra Suecia te marca un antes y un después de Juan Carlos Osorio. Traicionas tu estilo, te golean, te exhiben como técnico Por eso. y te toca Brasil. Pero a ver, regresamos a la parte mental que tú dices que no. Y si fue trabajada durante ese periodo para estar en ese tipo de escenarios, salir concentrados contra un equipo como Suecia, que sabías que era muy ordenado, que sabías que Suecia no se iba a salir de su script, porque no se salió de su script Suecia. Cuando el profe Osorio llegó a perder algún partido o algún partido no fue bueno, normalmente él se expresaba mucho que el tercio medio en cuanto ofendes es muy parecido al tercio medio cuando puedes generar y la zona 14 en el campo. Son términos que un director técnico, en la medida que te guste ser profundo, entenderás, podrás comprender en más medida o menor. Después de ese partido no hubo más tercio medio, no hubo más el punto 14 del terreno de juego, el que juega de 5 dejó de aparecer de 5 y entonces la historia de hablar como director técnico, el expresarse cuando tienes la pelota en transición, la eficacia y la eficiencia, no hubo más ese verso. En ese momento se cortó el paraguas de lo que el profe Osorio normalmente nos expresaba, sabiendo que en ese momento, en el momento del punto de ignición, el equipo mexicano diera ese plus, ya no hubo más argumentos. Ahí se acabó la máquina. Y una forma de poder argumentar es con eso. Se acabó el tercio medio del terreno de juego. Gus, desde luego que todo mundo espera equivocadamente a un Mesías que arregle todo. Todos los problemas, los errores, los vicios del fútbol mexicano, el nuevo director técnico, sea quien sea, no los va a arreglar. No. Pero tienen que elegir bien. Ahora sí, porque ciertamente después de 3 años de los resultados finales y de la decisión de hoy, no eligieron bien a Juan Carlos Osorio. Hay voces en la Federación Mexicana de Fútbol. Hay una voz muy importante que es el director de lo deportivo, la de Guillermo Cantú. Pero hay otras voces que pesan. Y dentro de la gente que se va a encargar de elegir al entrenador de la selección nacional, me parece que viene la congruencia, ¿no? Porque por un lado están las ideas de traer a gente del fútbol de Europa, a un Vilas Boas, con quien incluso ya se tuvo alguna charla informal de amistad simplemente, o platicar con otros posibles entrenadores que no tienen trabajo. Pero dentro de este razonamiento también está el Tuca Ferretti, un tipo que lleva años trabajando sin parar de trabajar, un tipo que conoce bien el fútbol mexicano. El único pecado que yo le pondría a Ferretti en Tigres, porque Pumas sí lo hizo, trabajar con jóvenes, ¿no? Que también lo sabe hacer. A mí me parece que Ferretti hoy toma más fuerza que Herrera y que Almeida, Pero por Ferretti lo que no hemos quiere. platicado. Ferretti no quiere. Ferretti no quiere. Ahora, yo no lo veo tan mal, ¿no? porque Tendría que a fin de convencerlo. cuentas Hay lo un que tiene elemento que que hacer puede convencer a Ferretti Ricardo. o el próximo director técnico es dirigir a la selección mayor. Ahora, todo el mundo querrá al Tuca, todo el mundo quiere Pero a al ver, Tuca. ¿no les parece que empezamos mal? Tratar de convencer. Sí, Dirigir hay- a la no, selección, espérame, con debe todo ser- respeto, yo sé, dirigir es a un la orgullo. selección. Hay un punto que tiene Estoy de Ricardo acuerdo. Ferretti, creo yo, y tal vez la federación, si es que están pensando en Ricardo como un técnico para la selección nacional, que es quien lo ayuda ahora, es el doctor Mejía Mejía Barón. Si por ahí le tocan un poquito la sensibilidad al doctor y habla con Ricardo, yo creo que sería una dupla maravillosa. Pero ya Yo lo sé que hicieron, Salim, ya le ayudaba cuando no quiso. No. Si alguien llega, Ricardo normalmente, el Tuca, de bote pronto y de primera y en el micrófono dice, yo adoro México, me gusta mucho México, pero yo no quisiera dirigir a la selección. En su momento, cuando fue el partido contra Estados Unidos, lo hizo con categoría maravillosa. Y ya le regresó ayudaba a con- Miguel Mejía Barón, Por y eso. tampoco quiso. Pero hoy, en este entorno que es distinto, se puede acercar a alguien de la federación, pensar en tocar la puerta del doctor, tratar de Pero no sondear el crees que tema lo que dice Alex y tiene mucho inducirlo sentido. un poco. O sea, ¿por qué rogarle a un técnico que no quiere y que por años quiere, ha estoy de criticado las acuerdo. formas? ¿Te digo por qué, Rubén? No quiere, Porque Rubén, creo que Salim. hoy en nuestro país no tenemos tantas opciones como podemos pensar. Sí hay un gran Sí, estoy de presupuesto acuerdo. en la federación, pero creo que la baraja de quienes podrían empatar con la metodología de los jugadores mexicanos y este cambio generacional para Qatar, yo creo que no todos los técnicos en la órbita podrían tener este perfil. Para empezar, para que llegue el Tuca tendrías que modificar por completo No, los para- modos de operar, los decirle a modos de Tigres dirigir, cómo, sí, los sí. modos de mostrar a la selección mexicana. Sí, porque tendrás todo, que dar porque control. como está la selección mexicana, es todo lo contrario a lo que hace el Tuca en Tigres. Al Él Tuca manda. le gusta tener el control, poner, disponer, hacer y deshacer. Y eso en selección no se lo van a permitir. Bueno, en ninguna selección No, no, se bueno. lo van a permitir, al menos en la A mexicana. mí lo que me alarma es que se empiece otra vez de cero. O sea, si todos sabíamos cuándo terminaba el Mundial, ¿Por qué no hubo un auxiliar que se pudiera quedar? ¿por qué no hubo una baraja de posibles reemplazos de Juan Carlos Osorio por si Sí no hay, sí daba había.
la campana. Sí había, pero hubo un cambio muy importante. El cambio de presidente en la Federación Mexicana de Fútbol tuvo mucho que ver. Sí, pero se quedó la mano derecha, que es ahora el... No, más bien se quedó el que era el jefe, todopoderoso de lo deportivo. No, Entonces, no. si hubiera Se quedó el habido que era el jefe de esa Decio. planeación... Sí. Se quedó John de Luisa, pues que era jefe de lo Decio tendría de María. Memo Cantú igual, ¿no? No. Acuérdate, a ver. ¿Cómo no? Pues si Cantú... Ajá. Cantú estaba antes y Cantú está ahora. Y Está Cantú bien. era la parte deportiva de Decio. Sí, pero Cantú fue jugador y ya había sido Memo, director de Guillermo selecciones. Cantú convencía, tenía empatía con Decio de María en la manera de ver el fútbol. Me imagino que con John de Luisa habrá cosas afines, que por eso ha aceptado ser el director de fútbol de la federación, pero John de Luisa tiene una manera de ver las cosas muy diferentes a la de Guillermo Cantú. Es lo interesante. A ver. O sea, ¿qué ¿tú deciden podrías entre los asegurar dos? que Memo Cantú tiene una lista de 5 reemplazos que Tres. se las dio? 3 sí. ¿Pero 3 otra vez? Bueno, pues eso es lo que había. 1, 2, 3. ¿Qué opción era? A lo Osorio? mejor ¿La había tercera? otros dos, No, yo pero creo te que los Osorio ganaron. era la primera, ¿eh? Para Memo era la primera. Cuando se antes. contrató. claro, sí, ¿Era la tercera o Era la cuarta? Tercera. Pues si ya tuviste que contratar a tercera, pues tener un poquito más de opciones, ¿no? Seguramente habría otros dos, no lo sé, la verdad no sé. Yo sé de 3 que en su momento se platicaron. O sea, ¿Y quiénes son esos 3? no sé. O sea, me dijeron de 3. 3 tristes tigres. Bueno, ¿y por qué esos 3 no se trabaja con ellos ahora? ¿Cómo sabes que Ah, bueno, están trabajando? a ver, con San Paoli no vas a poder Porque- trabajar ni porque en la esquina. Se está San hablando Paoli, que San Paoli te, no hay, te no hay utilizó. urgencia. Sí, y bueno, que se eso- puede tardar mucho tiempo eso y lo que digo. los partidos de septiembre... A ver, yo creo que el principal No va a haber error técnico, ¿no? fue esta noticia que se da el día de hoy, tenía que haberse dado hace 2 semanas. No estoy de acuerdo. Acabando el Pero tienes mundial. que esperar, O- pero tienes o que acabando esperar el las mundial. formas, No, Alex. pero ¿por ¿A qué qué las llega? formas? A ver, porque no le ibas a quitar cuando estaba en transición John de Luisa. ¿Por Se qué supone no? que la decisión la iba a tomar John. Por eso yo creo que ¿Pero John por qué decía, no? a ver, la decisión John la conocía desde hace 10 días. Ya, y Te lo paso señores, ahora. y se Espérame, pero a ver, toma lo la presentaron decisión. en martes. ¿Por qué te tienes que adelantar? ¿Cuál es la Porque- urgencia? ¿Los 6 Alex, partidos boleros? Esa no es la urgencia. Yo no estoy diciendo, La urgencia es llegar al yo no estoy mundial, diciendo, a ver, Alex. para empezar a buscar, Por primero eso, tienes que a ver, hacer escucha, oficial lo que escucha hicieron una oficial cosa. hoy. ¿Y tú crees? Lo hicieron oficial muy tarde, ¿Y tú Rubén, esa crees, es la a ver, realidad. Alex, ¿y tú crees, conociendo a los directivos del fútbol mundial, que no han avanzado en las pláticas, que no tienen un plan B, que Híjole, no tienen no un plan sé, C? Ay, no lo por sé. favor, Alex, Sí lo no tienen. seas ingenuo, No, es sí el lo fútbol tienen. mexicano. Si Por al favor. tercer día, No, a ver, no lo sé. después de la presentación de la nueva No lo plana sé. mayor, ¿Y tú crees que no lo se sabían? hizo oficial lo de Osorio. ¿Por qué no se hizo en ese momento? A ver, Oscar, Yo creo que no se hizo en ese momento. hay que Mi darle su teoría lugar es- a cada uno. No, mi Para teoría no es- opacar la Claro. presentación. Exactamente, para no opacar la A ver, presentación. tienes de que no- primero no es mi llegar teoría. a que el presidente tome poder. Después darle su lugar a Memo Cantú de manera oficial, aunque ya todo el mundo sabíamos a dónde iba. Pero Después darle a Gilberto su lugar también. Entonces, tienes que tener un orden. Pero, si lo hubieran hecho al revés, pero, a también ver, estuviéramos matando. Escuchamos muy bien lo que dijo Memo Cantú. Dice, este tema no es de urgencias, ya basta de bomberazos, ¿no? Es lo más importante, sí, y tan es así que es muy importante que nos tomaremos el tiempo suficiente y pertinente para poder decidir. Ya tomaron la decisión de que no está más el profe Osorio, bueno, hay que darle tiempo. No podemos sacar del muñequito de la chistera a otro entrenador y decir, ahora va a ser Oscar Guzmán, felicidades todos. No se puede así. Bueno, Ya hay yo que lo que tomar digo el es- Ahora, tiempo. Salim, tú conoces a John. ¿Tú crees que John no tiene debajo de su escritorio 2 o 3 opciones? Por supuesto que las tiene. Pero Por es supuesto muy que todo el mundo las estudioso. tiene. Estoy de acuerdo. Y te insisto, Pero a ver, no estaban es esperando poner nada más los el tiempos. vasito, vamos a meter la Claro. mano así, y como catafixia sacar a quién va a ser. Ese No va a comunicado caer. que leímos No. hoy, que leíste Oscar Guzmán, lo pudimos haber leído hace 2 semanas. No, No, pasaba absolutamente Pero tienes que no esperar, pasaba Alex, absolutamente Tiempos y nada. formas. Terminando el mundial. Tiempos y formas para hacer bien las tiempos y cosas. formas, claro. No, sí. Hasta para hacer las Alex, cosas mal hay que hacerlas bien. tiempos y No pasaba formas. nada, señores. No, claro que No sí. se pongan exquisitos. No, Bueno, no. Tiempos y formas. Que se Alejandro tarden Blanco. lo que quieran, Ahora, la pero que urgencia- elijan bien. ahora, la Que urgencia elijan es el bien mundial, porque no Juan los 6 Carlos moleros, Osorio ¿eh? no fue una buena elección y ya lo vimos en los resultados Nomás finales. son 6. Vamos a una pausa. Lleno de billetes haciendo goles. Hace goles el talentoso, de goleador, el olfato, que tiene el olfato goleador. Lógicamente eso cuesta mucho, pero ahí se demuestra de que no es todo dinero. Coincido con él, yo tampoco he mirado ningún saco lleno de billetes de hacer goles, pero desde el día que fui a un circo y miré un puerquito manejar una bicicleta, todo puede ser posible. Cruz Azul siempre fue, es y siempre será un equipo comprador. Tienes una gran plantilla y una gran competencia interna en base a eso, ¿no?
pero también estás mirando cómo estructurar el club, cómo reinventarte, cómo modernizarte para seguir creciendo mientras otros lo hagan a su manera. Esta será nuestra manera de hacerlo. Bueno, le puso sabor, ¿verdad, Caixinha? Porque dice que un puerquito también maneja una... Se lo vio en un circo un día y Está bien, después de haber... Más o menos. Yo le A mí se conocía. me Yo sacó le conocía una una de las mejores carcajilla. frases a Pedro Caixinha, pero está de buena, está ganando. Está bien. Ahí llevaba la jornada. Yo uno, decía, ¿no? En la tarde que a ver si cuando pierda un feo. par también está igual de simpático, ¿no? ¿Qué Pedro vas a...? Que Pedro vamos a ver cuando pierda, ¿no? Ahora dice Ese una que cosa conocen. que en parte es cierta y en parte me deja dudas de cuánto conoce toda la historia del Cruz Azul, porque dice que el Cruz Azul es un equipo comprador y efectivamente ha comprado En los últimos extranjeros 20 años. En los muy, últimos 20 muy años. importantes cuando más ganaba, pero también eran jugadores de ahí, ¿no? Y ha Pero comprado los muchos últimos petardos 20 también, ¿eh? o 30. Sí, Bien, Y la ha gran comprado generación. muchos petardos también. Sí, Por eso, pero esa a es la lo que va, pregunta. Óscar, es ¿Qué compra? la gran Porque Compra de todo. una de las la gran generación, creo yo, instituciones con Óscar, fuerzas básicas era Cruz Azul. A la que te refieres es aquella de Palencia, el ingeniero Moreno, el Conejo, Melvin Brown, Tomás Davitola, Campos, Davitola, Don Juan, pero los hermanos Rodríguez. apuntalados por Juan Reynoso en la zona defensiva, después llegó Sí, sí, Zamora, compraba estaba uno de los Hermosillo, mejores centrales que ha venido, ¿no? Juan pero sí tenía una gran capacidad para que los muchachos de la cantera fueran los que llevaran la último voz título. cantante. Sí, 97. Y- José Luis Sixto. Y después, la final de la Libertadores, ¿no? Y sí, y después ha llegado a finales con presupuesto o con jugadores comprados, pero no los ha ganado. Varias. Con Finales. Marcarián llegaron a... Y en la mejor época A una, ¿no? eran Con Macarián. extranjeros y mexicanos muy importantes, pero también para el bicampeonato, terminando la década de los años 70, también jóvenes pues, que conocían de ahí, ¿no? Con Memo Vázquez llegaron a otra final. Camacho, Toribio, eran jugadores conocidos, jóvenes desde ahí. Entonces, pero- sí ha sido comprador, pero también ha sido formador. En una, Que en se una- les ha olvidado esa parte en los últimos bien. años. Bueno, hace mucho tiempo, Bueno, se les olvidó, a hace todos los muchos equipos, años. ¿eh? No, Pero no, más a Cruz Azul. Cruz Azul. Cruz Azul Parecía más, que ¿eh? las fuerzas básicas las A ver, tenían en el los que séptimo forman abandono. o los pocos No. que forman sacan uno que otro y los demás los cambian. No, pero Sí, Cruz Azul se olvidó pero formar- completamente, ¿eh? Pero ¿Cuántas formar, escuelas del Cruz Azul has visto en cualquier ciudad del país? hace mucho tiempo que dejé de verlas con el prestigio que normalmente se veían. Sí, antes Pero era más habitual, ¿no? Normalmente Era en Cruz Azul Pumas. la voz cantante la llevaban los muchachos mexicanos de la cantera, los que tenían esa cepa, esa raíz de Cruz Azul. Hoy no la tienen más. Pero no la llevaban en todos Hoy- los equipos, digo, en América, en No, no, te voy a Pumas. explicar por qué. En América, cuando aparece un canterano, aparece y le da proyección. Es muy difícil que un muchacho aparezca en la primera división. En la primera división hay 200 y 220 jugadores cada fin de semana, pero en la sub-20 hay otros 220 y en la sub-19 hay otros 220 y en México habemos 130 millones de habitantes o más. ¿Cuántas posibilidades tienes que un muchacho de los 220 que están en la sub-20 de América o de Santos, que acaba de salir campeón, o de Guadalajara o de Pachuca, aparezca en el primer equipo? Imagínate el nivel y la calidad que debes de tener para poder aparecer en ese plantel. Y súmale que hay la regla ahora 9.9 y 18 y 7.14. Entonces, todos estos temas van permeando un poco la posibilidad de que aparezca un jugador muy importante. Apareció Pizarro, apareció Irving, y conforme Pachuca iba sacando jugadores, los iba poniendo en la posición. Pero si este muchacho de aquí, si Pizarro no sale, no aparece este muchacho delgado. Eric Gutiérrez. No. Fidel Figueroa. El Figueroa. Y te empiezas a topar con esas situaciones. Y cuando lo pones y de atrás empieza a empujar más, este tiene que buscar salida. Entonces, cuando hay muchos jugadores no nacidos en México, otra de las potencias, otra de las ponencias sería mi argumento. Y ahora, ¿quién sale? Ojo, hay 200 y algo de jugadores cada fin de semana en la primera división. Pero los mismos están en la sub-20, en la sub-17. ¿Cómo le haces para empujarlos? Ok, y luego súmale que en la primera A también hay poco Bueno, lo límite para cierto es los que extranjeros. ahora se ha invertido inteligentemente porque han comprado o han traído jugadores ya probados, ¿no? Y como lo hace jugadores- Peláez, es la fórmula de Peláez. Está bien. ¿Que le funcionó? Le funcionó en América. Y es muy temprano para decirlo, empezó bien el Cruz Azul. Al menos los refuerzos se vieron bien. Falta mucho camino, falta mucho trayecto, pero es una fórmula que está probada. Hay que ver también durante... Es una fórmula inmediata, ¿no? Tiene que dar resultados en un año. inmediatos. Y creo que el Cruz Azul está obligado. El Ojitos Todos Mesa al dijo campeonato. que les ayudaron para la fiesta, ¿eh? No, sí fue A ver, mejor que... O sea, ahí te va. yo entiendo la molestia porque hubo un penal que no era. Entiendo esa Y una parte. falta. Está bien, pero vimos el partido. fue superior Cruz Azul. Todos vimos el partido. Fue superior Cruz ¿Hace Azul. cuánto tiempo que Cruz Azul no durante 90 minutos era el dominador del partido y decías, caray, el 0-0 le sabe a milagro a Puebla, el 0-0 le sabe a milagro a Puebla? Después las circunstancias sí, te van
te merman un poquito y el partido cambia. Si gana Cruz Azul 3-0, ¿hace cuánto hay que revisar que Cruz Azul no hacía 3 goles en 10 minutos? Fíjate lo que son las cosas. Se enfrenta a las Chivas, en casa de las Chivas. ¿Quién dirige a las Chivas? Cardoso. ¿Y quién fue el último o de los últimos refuerzos, aunque fuera temporal, que le dio un exitazo al Cruz Azul? En la Libertadores, Cardoso. Pepe. Muy poco tiempo, pero llegaron hasta la final. Sí. Poquito, ¿no? Poquito tiempo. Nada más hasta la final de la Libertadores. Poquito tiempo, digo lo de Cardoso. Por eso. Pero le atinaron. Cardoso en Toluca. O sea, a lo que voy es que Peláez hace bien. Si conoces a los probados, tráetelos. Ahí estuvo poco tiempo porque era del Toluca. Te voy a decir una cosa, Estuvo prestado, pero ya sabían a lo que, ahora, a lo que se enfrentaban. Cualquier directivo con un presupuesto de $40 millones hace maravillas, No te creas, ¿eh? Ahí a lo que voy es, ellos tenían la limitante de que pudiera ser solo un préstamo. No. Por algún tiempo. Compraron y compraron bien. No, estoy hablando de Cardoso en la Libertadores. Dijeron Cardoso, ¿por qué no se contrata así? Quiero un killer quiero un mediocampista creativo Encontrarte un Cardoso. Ya lo sé. Pero ahí sí dijeron, no hay margen de error. ¿A quién traemos? A Cardoso. Y en la defensa Almaguer, ¿no? Es que ahora si vas por un Cardoso, te vale 20 millones y va a Europa, no viene a México. Bueno, es la gran diferencia. Va a ser buen juego, ¿eh? Chivas, Ojalá. Cruz Azul. Vamos a una pausa y regresamos en la última palabra para seguir hablando también del arranque de la fecha 2. Y el América y el Piojo. No le gusta mucho la regla 20-11 a Miguel Herrera. Y arrancó la... Vean la gente que tenemos para dar los minutos. Diego, Edson, Vargas, Jorge, Chucho. Tenemos 10 muchachos que pueden hacer su chamba. Y 4 muchachos que ya vienen jugando en primera división. Jorge y con nosotros Vargas todo el año pasado jugó de las 34 fechas que son en un año. Jugó como 30 o 28 fechas el muchacho, y Lainez y Edson, que también ha sido titular mucho tiempo. Entonces, nos dan mucho tiempo los minutos. No estoy de acuerdo con la regla, no estoy de acuerdo, y lo dije desde la primera vez. Y miren que yo soy el tipo que más jóvenes debuto. No estoy de acuerdo con que te impongan algo, no estoy de acuerdo. Porque tú tienes una exigencia del club. Si la exigencia del club es que debutes gente, no tienes por qué haber una regla para que te exija debutar gente. No debe existir una regla. Y si no tienes ese interés, pues tú puedes jugar con lo que tú quieras. Hoy tenemos una regla que nos exige volver a jugar con un menor. Son decisiones que ellos toman, que nosotros tenemos que atacar, que a una cosa estemos de acuerdo o no. Pero jóvenes tenemos 12 jóvenes que nos van a cumplir minutos. Dejen de decir que hay chavitos. Chavitos tengo yo, Lainez es un chavito y es un chavito con un gran futuro, es un crack del fútbol mexicano. Entonces, y ellos tienen a un Carnica, que es un chavito con gran futuro, pero ya tienen 18, 20 años, 21, 23, no sé. Sí está considerado bien, la verdad lo veo bastante bien. Él obviamente hizo todos los trabajos que le pedimos en su descanso activo que tuvo después del Mundial y viene a buen ritmo, entonces seguramente estará jugando, ¿no? Bueno, interesante lo que dice Miguel, lo vamos a analizar. ¿Les gusta la alineación que adelanta para enfrentar a los zorros? ¿Está buena? Sí. ¿Y ya con Uribe de vuelta? Con Uribe y Oribe, ¿no? Allá de Uribe y Oribe. Y que Oribe es el que va a arrancar ahora. Roger Martínez. Uribe. Me gusta. Suena bien. Oye, dice Miguel que no le gusta que lo obliguen. Ajá. Pero no todos son Miguel. Sí. Yo sí le creo, ¿eh? Sí ha debutó muchos. En Atlante. En Atlante muchísimos. En Monterrey. Pero ahí era una decisión corporativa, en ¿no? América ha confiado en jóvenes monetaria. varias veces, menos en Lainez, pero ha confiado en varios. Bueno, viene de Tijuana, en donde debutó a Carlos Vargas. Sí. Se lo trajo a América. Se lo llevó. Y consolidó a Gibran Lahoud. Sí. Se la jugó con él. O sea, lo que está diciendo incluso es quitó que Vilar, ¿te acuerdas? Que sea por... Sí, pero le dijo, te voy a traer a Hilar este semestre y después es tu responsabilidad. Y confió en Gibran y por supuesto que Gibran lo ha aprovechado. Él dice que sea por convicción, no por obligación. Él lo hace por convicción. Pero desafortunadamente no se puede así en el fútbol mexicano. Hay que obligar. ¿Cómo dices? ¿Lo hace por convicción? Yo creo que tienes que tener vocación para poder formar a cualquier tipo de jugadores. Cuando estás en la primera división muchas veces tienes jugadores, decía como Lainez,
No porque ya aparezca en primera división quiere decir que ya está hecho. Tiene que aparecer el técnico y su cuerpo técnico con un proceso de formación. Y para que tengas esa paciencia de ser un formador, tienes que tener vocación. Y Miguel, creo yo, en su recorrido como entrenador desde Atlanta a la fecha, lo ha consolidado muy bien. Tiene de dónde escoger. O sea, no es un problema para él la regla. Pero a ver. ¿No? O sea, cumplir 765 minutos no es un problema para él. A Diego Lainez, ¿por qué de repente el América lo dejaba ir a selección? No, porque no lo tenía, porque no iba a jugar. Y si tienes un jugador de ese tamaño, ¿por qué no lo dejas que se siga fogueando y fogueando y fogueando con la selección? Pero ¿por qué no iba a jugar? Okay. Tú acabas de decir. ¿Por qué no iba a jugar en América? Tú acabas de decir, Menés. Porque había un jugador extranjero tapándole. Tú acabas de decir. Bueno, había un jugador extranjero tapándole. Porque no lo tomaban en cuenta. Ok, si yo soy el técnico y sé que no te voy a tomar en cuenta y tengo la gran vitrina de que te vea la selección, pues vete con la selección y juega con la selección y cómete minutos con la selección. Al eterno problema. Tienes un joven que destaca, que puede ser titular en tu equipo como América. Y la edad no tiene nada que ver y tú lo sabes. Porque yo he escuchado a los futbolistas decir, el talento no tiene edad. Si el jugador es capaz, el jugador ya demostró, puede ser profesional a los 17, a los 18 años y ya demostró. ¿Qué tiene de relevancia entonces que hay extranjeros? Son las reglas que hay. ¿Qué tiene de relevancia? Que ¿a quién le van a dar el espacio? ¿A Menés o a Lainez? Te acabo de explicar que hay 200 y tantos pesa más los billetes, Salim, tú lo sabes. Te acabo de explicar, Alex. Y se le tapa al futbolista mexicano. Te acabo de explicar. Por eso el América se da el lujo de, sí lo presto a la selección. Que juegue, porque yo no lo voy a utilizar. Hace un momento te expliqué que hay 200 y tantos jugadores en la primera división, mismos que hay en la. Estoy hablando de la América específicamente nada más. Pues en la primera división en la América juegan 11, en la sub-20 juegan 11 y en la 17 juegan 11. ¿Cómo le haces para ir empujándolos si en la regla de la primera división te dan la alternativa de que puedas tener ese sentido y pertenezcas con muchos jugadores no nacidos en México? Entiendo es evidentemente que si la calidad y el dinero que le pagas a lo tienes que poner para salir lo que estás cobrando. Pero te puse un ejemplo. Creo que es... ¿Te lo contesté? No, te puse el ejemplo claro de Lainez, que es, lo dijo Miguel Herrera, el próximo crack le dijo así, ¿no es un crack o va a ser un crack? Un prospecto para... Bueno, por eso, un jugador como Lainez, que tiene talento, que juega en uno de los mejores equipos de México, no jugó muchas veces porque había un extranjero, en este caso lo dijo Gus, Menés, o porque no lo consideraban, y entonces decían, como no lo vamos a utilizar, que juegue, que pueda ir con las selecciones menores. Que eso me parece bien. Pero no me parece correcto. Si tiene el talento, ¿por qué no le vas a dar la oportunidad? Yo siempre he dicho, Alex, ¿con qué Lainez se quedan, Rubén Rodríguez, Gus? ¿Con el que brilló para llegar a la final en Toulon o con el que fracasó en Colombia en los centroamericanos? No, con el de Toulon. Con el de Toulon y con el que debutó la Volpe. Todos nos quedamos con el de Toulon. La confianza, ¿quién es Lainez? El que tenía la confianza de un técnico. Hay un tema muy a lo que importante. voy es que Miguel Herrera algo puede estar viendo de Lainez que todavía no. ¿Sabes qué vio? Pero ¿sabes qué vio Miguel? Que en el torneo pasado y la Volpe te da la confianza para jugar. En el torneo pasado viste dos caras de Lainez. No te dejan jugar. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la confianza del jugador. Estoy de acuerdo. A ver, no le dan la confianza. ¿Cómo va? Si me preguntas a mí que yo no jugué profesionalmente y no soy director técnico, te digo, echando a perder se aprende. ¡Ponlo! Pero ¿sabes qué pasa? Pero si le preguntas a Miguel Herrera, que es un director técnico con más de 15 años ¿y por qué la Volpe sí le dio la confianza? Alex, y si termina, a lo mejor por eso no juega porque lo debutó la Volpe. Y si lo a lo mejor no juega porque lo debutó la Volpe. Y si lo exhibes y lo echas a perder. Yo digo que hay un tema. Acuérdate lo que pasó en la liguilla pasada. ¿Cuál fue el hombre más importante de la América? Cuando no hubo gol. Fue Lainez, entrando de cambio. Le cambiaba la cara al equipo. Y Henry Martín. Yo creo que no es un mal de la América. En el fútbol mexicano le saca roncha darle oportunidad a los jóvenes mexicanos. A mí no me tienes que convencer, Rubén Rodríguez. Yo lo pongo. Sí, claro. Pero yo no soy técnico. Me extraña. Y eres americanista, que no le des oportunidad a los chavos. Miguel quizás está viendo algo como que ni tú ni yo. Hay 20 casos. decir una cosa en 10 segundos. Antes veíamos al extranjero con lupa y lo analizábamos y lo criticábamos. Hoy vemos al mexicano con lupa y lo criticamos. No, yo no. No, me refiero al fútbol mexicano. Eres severo con Hay tanto extranjero que al que se juzga más es al mexicano y no se le exige tanto al extranjero. Los americanistas no le quieren dar la oportunidad ni Salim ni Guzmán. Yo no soy técnico. Son duros con Lainez. Yo no soy técnico, yo soy periodista. Entonces intento poner todas las caras de la moneda. Si me preguntas a mí, yo lo pongo. Pero estoy tratando de entender por qué Miguel
no lo consolida como titular? Estoy tratando de entender y buscar las respuestas. Estoy diciendo que vimos dos caras distintas del chico en un mes. Tener vocación y ser un buen formador de futbolistas no es cosa de ponerlo y decir, pegó. Esa es chamba del entrenador y Miguel lo hace muy bien. A lo mejor pianito y Lainez tiene una carrera de 15 años más. Sí, ¿no? Y que sea un crack cuando tenga 28, 29 años. Y a lo mejor lo pones ahorita y no dura ni 3 años. ¿Dónde está Villaluz? Pero son diferentes tiempos, ¿no? Son otros carreando, pero está bueno el tema. De tu Vamos América. a una pausa y ya regresamos en la última palabra para hablar del arranque de la jornada 2 de la apertura. De la apertura, el Puebla recibiendo al Toluca. El Puebla que se había quejado, insistimos, del arbitraje en el Azteca, y aquí señalan un penal que para mí sí existe, ¿no? Sí, hay penal. Le mete el brazo en la cara. Hashtag sí era penal. Arreola lo convierte, el 1-0 frente a los Diablos. ¿Y después qué pasó, señor Chartuni? El Puebla creo que intentó tomar más control. José Torres, después de la asistencia de Tabó. Bombazo, ese golazo de Torres. Sí, que el gringo venía de jugar en Tigres, bueno, de estar en Tigres. Bien. Y ahora le daban chance. Es muy participativo. Después Oye, vendría con Pérez el penal. Durán estuvo bien en Tijuana y muy bien acá, ¿eh? Sí, Un este penal sí también. era. Los dos bien marcados. Y a Rubens que... Hay que aplaudir a los descontaba. árbitros, están bien, ¿no? Sí, Es que la semana pasada empezaron bien el viernes. Hay que ver cómo les va el sábado y el domingo. Bueno, ya mañana... Ahorita que te enseña Fernando Guerrero vas a ver. ¿No te pareció bien, Pérez Durán? Pérez Durán, sí. ¿Viste Bien, el ¿no? de Fernando Guerrero, el Morelia Santos? Caray. ¿No te sientes porque es tu equipo o no? No, la verdad, Morelia creo que al final de cuentas gana merecidamente el partido, pero ¿Te sentiste? Fernando Guerrero, no, lo dije igual la semana pasada con los que se equivocaron. Fernando Guerrero se equivocó en el arbitraje. Oye, Cristante no estuvo en la banca por la suspensión. 2 partidos. ¿Qué tanto pesan esas suspensiones de Hernán? Yo no sé, los señores que estuvo, Salim que estuvo en la cancha quizás te pueda decir más. Yo soy de la idea de que si el técnico no está durante el partido no afecta tanto, ya trabajó durante la semana. Yo creo, igual y me equivoco. Usted me arma, es evidente Sí, que ¿no? la voz de está Joaquín Velázquez muy cerca de él, pero si no está el grito de siempre, la mirada, la complicidad es Tu difícil. pueblita Pues después de lo se que nos sacudió pasó ese resultado engañoso, ¿no? De Cruz Azul. hubiera perdido, el partido tampoco Bien, era pero como... engañoso el resultado. Sí, muy la contundencia el resultado, sí, pero El mira, está penal rigorista fue el que cambió el partido, ¿no? De ahí se desdibujó. inexistente. Pero no le quita el golazo que mete Elías Hernández. Ahí sí está, hasta yo una lo joya. festejé. Es una Y joya. el golazo acá del gringo. Vamos a una pausa y ya regresamos para analizar también el partido de Morelia. Los Monarcas con nuevo uniforme. Nosotros guerreros, mi querido Gus. Un partido con varias ausencias, otra vez del cuadro de la comarca. Orozco se volvió a quedar en la banca. En Morelia me parece gana. Esto es un golazo, una jugada, un contragolpe letal, los agarra mal parados en la salida. No, el uniforme de Monarcas, muy bueno. Y el remate sublime, extraordinario para vencer a Acevedo, que volvió a jugar como titular. El de las fuerzas básicas de Santos, nada que hacer para el juvenil. Esto no es penal, nunca. A mí también, ahí sí te da razón, Gus. Nunca penal. Fernando Guerrero lo decreta. Y bueno, lo convierte muy bien. Este sí es penal, no hay ninguna duda. Sale tarde Acevedo. Pero el pecado no está ahí. El pecado está en el cobro. Vean dónde está Valdés. No, hombre, están invadiendo. Al lado del cobrador. Están cuando le invadiendo pega la área. pelota. Eso se tiene que repetir. Tendría. El portero Tendría. ya estaba a la mitad de la cancha. Soberbio remate de Furch. No era fácil, una pelota que rebasa a la línea defensiva. Gana Morelia, insisto, me parece que gana merecidamente el partido. Fue mejor, pero hubo un par de pecados arbitrales en el encuentro. Llegó un momento que estuvo Furch con Lalo Herrera, ¿no? Lalo Herrera, sí. Lo que son las cosas, ¿no? Morelia también se había quejado ¿Del arbitraje? del arbitraje. No, y si te fijas, otra vez un reflejo todos de lo que vemos cada 6 meses en México. Es muy pareja la liga. 2 equipos que habían perdido la primera semana eso de pareja, y 2 que Gus. habían ganado. Ahora cambia la localía y terminan ganando sus partidos. Es muy pareja. Y ahora nadie dice nada del arbitraje. Y Fernando Guerrero no debe pitar la próxima semana, ¿no? Si a Chacón lo quitaron, que había tenido un impecable, salvo una roja que no presentó, no lo pusieron. No Me debería. imagino que a Guerrero no lo van a poner la próxima semana. ¿Cierto? ¿No te gustó el uniforme de Monarcas? A mí no. ¿Por? Bueno, Uniformes está, nuevos, como el de la América, como el de la Leones Chivas. bueno, está menos feo que el Está más pasado. bonito el de Puebla, ¿no? Sí, el de Puebla sí es muy Eso, bonito. la verdad, el de la franja El de Puebla es muy está bien bonito, eso. El de Puebla es Muy muy bonito. El de la franja es muy bonito. Ahora Tradicional. urge el bar, ¿no? Urge con carácter de urgente.
pero hace Pero tiempo. ¿tú crees que el VAR va a cambiar muchas cosas, Gus? Pues por lo menos estas sí. Yo creo que, Estas jugadas, el sí. VAR es una mala costumbre que se nos está haciendo de justificar el mal arbitraje, ¿no? ¿Ayuda en la una NFL? gran herramienta. ¿En la NFL ayuda? Poco, Una ¿eh? gran No, herramienta mucho. para- En el A ver, concepto. en jugadas... En el tenis, sí, pero es- bueno, en el tenis es muy diferente. entró, El tenis es el ojo de aquí es águila. de apreciación. Pero ayuda, claro que ayuda. ¿Cuántas decisiones en el Mundial fueron acertadas? El único VAR que necesitamos es otro y no tecnología, señores. A callar, Yo invito en la primera ronda, pero el 95% de las decisiones fueron aceptadas en el Mundial. Gran herramienta. Gracias. Ponte águila, ponte trucha, mi Gus. Vamos a una pausa y ya regresamos en la última palabra. Centroamericana en la gran final. Esta sí, una gran exhibición, su partido ante Venezuela. Mónica Ocampo, la anotadora de este gol que le daba la ventaja al equipo mexicano, y el pase a la final contra Costa Rica para el equipo mexicano centroamericano. Luego otro golazo que iba al del empate, el 1-1, pero luego también el equipo mexicano tiene capacidad de reacción. Nada más, qué buena definición. Oigan, sí, claramente el fútbol femenil ha crecido más que el varonil. Claramente el fútbol femenil sí ha crecido, en cambio del estancamiento del fútbol varonil. Bueno, hay que también mostrar que esto del fútbol femenino no es que esté comenzando, pero comienza a tener un auge mucho más importante y es evidente No, que el es crecimiento campeón se va a ver. sub-20 Sí, en la se CONCACAF. va a ver Usted dirá, mucho más. "Ver, también las... No hay que demeritarlo. Estados Unidos en y lo más Canadá mínimo. son potencias mundiales. Sí, señor. Y ahí es campeón México. Y hay 6 jugadoras de la liga, ¿eh? Y ya nos vamos. Entre ellas la capitana. Gracias, Gus. Un placer. Salim Charturi. Check. Rubencito. Gracias, amigo mío. Buenas noches. Alejandro Blanco Ábalos. Pásela bien, buenas noches. Se acabó la era Osorio en el fútbol mexicano. El técnico colombiano rechaza la renovación en el Tri y le da las gracias a la Federación Mexicana de Fútbol.